A los 58 años, Eleanor Hardwell se enamoró de un guardabosques. Sus hijos le exigieron que eligiera, él o ellos. Ella eligió. Y el testamento ya lo había redactado con antelación. Eleanor llevaba 28 años construyendo su negocio. Empezó de la nada, sin contactos, sin un marido que la respaldara. Su esposo había fallecido cuando la mayor tenía 14 años y la menor 9. Se quedó sola con 2 hijos, una pequeña deuda y una gran terquedad. A los 50 años ya tenía una cadena de farmacias en 3 regiones, una pequeña planta de producción y una casa a las afueras de la ciudad que había comprado porque quería ver el bosque desde la ventana de su habitación. El bosque la condujo hasta Robert. Llegó al pabellón de casa en octubre, no para cazar, sino simplemente para pasar unos días. Su médico le había dicho: necesitas aire y tranquilidad, tienes la presión alta y llevas 6 meses sin dormir bien. Y así fue. La primera mañana salió al porche con su café y de repente apareció un hombre con un rifle al hombro y un perro a sus pies. «Buenos días», dijo. «Tengan cuidado, hay un oso merodeando por los alrededores. No está cerca, pero es mejor no adentrarse solos en el bosque». «No tenía pensado adentrarme en el bosque», dijo. «Bien», asintió y siguió caminando. Así fue como conoció a Robert Connell. Tenía 44 años, era guardabosques, divorciado y vivía en la cabaña de abril a noviembre, en el pueblo a 20 kilómetros de distancia durante el invierno. Conocía el bosque como la palma de su mano. Se quedó en el albergue 10 días en lugar de 3. Luego regresó, en noviembre, cuando ya había caído la primera nevada. Después, en febrero. Entonces empezaron a escribirse. Fue entonces cuando se dio cuenta de que pensaba en él todos los días. «Mamá, ¿estás enamorada?», le preguntó su hija Helen en mayo, cuando Eleanor estaba haciendo la maleta por tercera vez ese mes y decía que iba a tomar un poco de aire. «Creo que sí», dijo Eleanor. Helen guardó silencio por un momento. «¿Quién es él?» «Un guardabosques». «¿Qué quieres decir con un guarda de casa?» «Tal como suena. Trabaja en el bosque, administra los terrenos de casa». «Mamá, tienes 58 años». «Sé cuántos años tengo». «¿Cuántos años tiene él?» 44. Helen volvió a quedarse callada. Entonces dijo: «Mamá, lo que le interesa es el dinero». «Helen, gana un sueldo modesto y nunca me ha pedido ni un céntimo». «¿Aún no?» «Helen», dijo Eleanor con voz firme, «me voy». Ella se fue. Su hijo Marcus la llamó una semana después. Era el mayor y siempre había creído que tenía derecho a hablar con franqueza. «Mamá, ¿entiendes cómo se ve esto?» «¿Qué tal se ve?» «Una mujer de tu edad y un joven que trabaja en el bosque. La gente se reirá». «¿Qué personas?» «Socios comerciales, conocidos, todo el mundo». «Marcus», dijo Eleanor, «tengo 58 años. No me interesa lo que piense la gente». «Mamá, esto no es grave». «¿Qué no es serio?» «Todo esto, él no es el adecuado para ti». «¿Por qué no?» «Porque no es nadie, no tiene educación formal, ni dinero, ni posición social». «¿Qué tienen en común?» «Somos felices juntas», dijo Eleanor. «Con eso basta». «No es suficiente». «Para mí sí», hizo una pausa. «Marcus, eres un hombre adulto, te lo pido, no te metas en mi vida». «Estamos preocupados». «Lo entiendo, pero no necesito que decidas lo que me conviene». Colgó el teléfono. Ella y Robert no tenían prisa. Esto era extraño. A su edad, no parecía haber motivo para demorarse. Pero ambos estaban acostumbrados a hacer las cosas con calma y cuidado. Ella no se mudó con él, ni él con ella. Se veían en la casa de campo, a veces en la ciudad. Iban al cine. Él no había ido al cine en 10 años y miraba la pantalla con tanta atención que a ella le daban ganas de reír. Cocinaban juntos. Él solo sabía preparar sopa de caza y pescado. Ella le enseñó todo lo demás. «¿Sabes cocinar?», le dijo un día, después de probar su sopa. «Sé hacer muchísimas cosas», dijo. «Lo sé», dijo simplemente. Sin halagos, sin juegos. Simplemente. «Lo sé». Esa era su cualidad. Decía lo que pensaba, breve y sin rodeos. Al principio, a Eleanor le resultó desconcertante. Estaba acostumbrada a gente que hablaba mucho y solo pensaba la mitad de lo que decía.
Robert hablaba poco y lo decía todo. Una vez preguntó: «Robert, ¿entiendes que soy 14 años mayor que tú?» «Entiendo». «¿Eso no te molesta?» «No». Miró hacia un lado, hacia el río. «Eres una persona de verdad. 14 años es solo un número. La gente hablará. Que lo hagan. Mis hijos están en contra». Se quedó callado un momento. «Lo sé», dijo. «Me lo dijiste». ¿Y? «Y no puedo decidir por ellos, y tampoco puedo decidir por ti». Se giró hacia ella. «Tú sabes lo que quieres». «Sí», dijo ella. «Entonces, ¿por qué preguntas?» Ella rió. Él no rió, simplemente la miró, con seriedad y ternura a la vez. La conversación con los niños tuvo lugar en octubre, exactamente un año después de su primera visita a la cabaña. Se reunieron en casa de Helen, los tres. Llegó Eleanor. Dejó su bolso en el pasillo. Luego fue a la cocina. Marcus ya estaba sentado a la mesa. Helen junto a la estufa. Ambos estaban tensos. Ella lo notó de inmediato. «Siéntate, mamá», dijo Helen. Eleanor se sentó. Tomó una taza. «Queremos tener una conversación seria», comenzó Marcus. «Estoy escuchando». «No nos oponemos a que seas amiga de este hombre», dijo Marcus con voz firme, como si estuviera negociando. «Pero sí nos oponemos a que esto se convierta en algo serio. Mamá, ¿entiendes los riesgos?» «¿Qué riesgos?» «Financiera, legal, reputacional. Si empiezas a involucrarlo en el negocio, en tus activos, eso representa una amenaza para todo lo que has construido». «No tengo ninguna intención de incorporarlo al negocio». «Eso es lo que dices ahora. Después pensarás diferente. La gente enamorada toma decisiones tontas». «Marcus», dijo Eleanor, «llevo 28 años dirigiendo un negocio. Tomaba decisiones cuando tú todavía estabas en el colegio. ¿Crees que me he vuelto más tonta ahora?» «Creo que ahora mismo estás enamorado. Eso es un estado mental diferente». «Tal vez». Dejó la taza. «Helen, ¿piensas lo mismo?» Helen hizo una pausa. «Mamá, no me gusta cómo te está influenciando. Siempre estás fuera de casa. Estás dedicando menos tiempo al negocio. Le dedico menos tiempo al negocio porque estoy cansada después de 28 años», dijo Eleanor con calma. «No es por Robert, es porque estoy cansada». «Nunca dijiste que estabas cansado antes». «Porque no tenía a quién decírselo», lo dijo en voz baja, pero ambos lo oyeron. Helen abrió la boca y luego la cerró. «Mamá», dijo Marcus, «queremos que termines con esta relación». «No». «Mamá». «Marcus», Eleanor miró a su hijo. «No». «Entonces tendremos que plantear la cuestión de la capacidad mental». Silencio. Eleanor lo miró fijamente durante un largo rato, en silencio. Marcus sostuvo su mirada, pero algo en él vaciló, solo un poco. «Repite lo que acabas de decir», dijo en voz baja. «Mamá, no te estoy amenazando. Lo que digo es que si tomas decisiones que podrían dañar el negocio y los activos...» «Hablaste de capacidad mental», interrumpió Eleanor. «¿Quieres que me declaren mentalmente incapacitada porque me he enamorado?» «Mamá, eso no es lo que yo...» «Eso es exactamente lo que dijiste», dijo Eleanor. Se puso de pie. Cogió su abrigo. «Mamá, espera», dijo Helen. «Marcus no lo decía en serio. Solo estamos preocupados». Entendí lo que quería decir. Eleanor se puso el abrigo. «Estás preocupada. Lo comprendo. Pero te preocupa el dinero, no yo. Eso también lo entendí». «Eso no es justo». «Quizás no sea justo, pero es lo que he oído». Se marchó. Condujo hasta la cabaña, 3 horas en la oscuridad. Robert no preguntó nada hasta que ella habló. Se sentaron junto al fuego y ella le contó. Él la escuchó sin interrumpirla. «¿Qué opinas?», preguntó ella. «Creo que tienen miedo», dijo. «Miedo de perder el dinero. Y miedo de perderte a ti. Pero el dinero es lo primero». «¿Cómo lo sabes?». «Porque si hubieran tenido miedo de perderte, habrían hablado de otra manera». «¿En qué medida?». «Te habrían preguntado si eras feliz. No habrían hablado de riesgos ni de capacidad mental». Eleanor miró fijamente al fuego.
Marcus creció en una época difícil, dijo. Cuando murió su padre, él tenía 14 años. Nos vio pasar por una situación muy difícil. Le aterra la idea de volver a no tener nada. Lo entiendo, dijo Robert, pero ese es su miedo, no es tu responsabilidad. Es mi hijo. Sí, pero no le debes la vida a cambio de su miedo. Ella guardó silencio. Robert, dijo por fin, ¿qué quieres? De nosotros, de verdad. La miró. Pensó, no rápidamente como siempre pensaba, detenidamente, sin prisas. Quiero que estés conmigo, dijo, tanto como tú te desees a ti misma, nada más. ¿No quieres casarte? Si quieres, no me importa. Si no, tampoco me importa. Una pausa. No necesito el periódico, te necesito a ti. ¿Y el dinero? Tu dinero es tu dinero, no estoy aquí para eso. ¿Cómo voy a saberlo? No es cierto, dijo simplemente. Es una cuestión de confianza. O confías en mí o no. Si no confías, es una respuesta sincera y la aceptaré. Confío en ti, dijo ella. Entonces no queda nada más que discutir. Regresó a la ciudad una semana después. No llamó primero a los niños. Marcus tampoco llamó. 3 días después, Helen escribió brevemente. Mamá, lamento mucho esa conversación. Marcus se pasó de la raya. Estamos asustados. Eleanor respondió. Lo sé. Os quiero a los dos, pero esta es mi vida. Helen no escribió nada más ese día. El invierno transcurrió con tranquilidad. Ella y Robert se veían menos. Él tenía una temporada muy ajetreada en el albergue y ella tenía que hacer el cierre de año, presentar informes y negociar. Pero cuando se veían, todo era agradable, simplemente agradable, sin dramas, sin escenas escandalosas. Pensó, quizás esto es lo que siempre quise, no la pasión que te consume, no la resistencia silenciosa que lo extingue todo. Esto, calidez junto a una persona confiable. En febrero fue a la notaría, no porque estuviera enferma, ni porque tuviera una premonición. Simplemente decidió que ya era hora de hacerlo. Tenía 58 años, un negocio serio y un testamento no tenía que ver con la muerte, sino con el orden. Se sentó frente a la notaria, una joven con gafas, meticulosa y seria, y dictó. La notaria tecleó. Cuando Eleanor nombró al beneficiario principal, la notaria alzó ligeramente la mirada. Luego la bajó de nuevo. Robert James Connell, repitió Eleanor, completo. ¿Incluyendo la propiedad comercial? Todo lo que figura en el inventario, sí. ¿Entiende usted que este documento puede ser impugnado? Si tiene hijos, ellos tienen derecho a una parte obligatoria. Lo entiendo, la parte obligatoria es su derecho, el resto para Connell. El notario asintió y continuó escribiendo. Eleanor no se lo contó a Robert de inmediato. Se lo dijo en abril, cuando volvió a la cabaña y estaban sentados en el porche al atardecer. Simplemente le dijo, he redactado un testamento. Usted es el beneficiario principal. Robert permaneció en silencio durante un largo rato. ¿Por qué?, preguntó. Porque quiero. Eleanor, no es necesario. Es mi decisión. Los niños estarán furiosos. Lo sé. Lo impugnarán. Que lo intenten. Los abogados dijeron que será difícil. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó de nuevo. No con alegría, con seriedad, casi con pesadez. Porque es mi dinero, dijo. Me lo gané. Tengo derecho a decidir a quién va dirigido. No lo estoy pidiendo. Sé que no me lo estás pidiendo, por eso te lo doy. Eleanor. Robert, dijo ella, no discutas, ya está hecho, no voy a hablar de ello. La miró fijamente durante un buen rato. Luego asintió. No dijo nada más.
Después pensó, ¿hizo bien en que él no intentara convencerla de que lo devolviera? Cualquier otra persona habría dicho, no, por favor, es demasiado, devuélvelo a los niños. Quizás eso es precisamente lo que se debería decir en una situación así. Pero Robert no dijo lo que uno debería decir. Dijo lo que pensaba. Y evidentemente pensó, es su derecho. Y guardó silencio. Los niños se enteraron por casualidad, un año después. Marcus estaba hablando con su abogado en común sobre otro asunto, y el abogado, por descuido o deliberadamente, mencionó que Eleanor Hardwell había actualizado su testamento el febrero anterior. Marcus llamó a su madre esa misma noche. «Mamá, ¿es verdad?» «¿Qué exactamente?» «¿El testamento? ¿Le has dado todo a este hombre?» «No todo. Tu parte obligatoria es tuya. El resto, sí». Una larga pausa. «Mamá». Había algo en la voz de Marcus que ella no había oído antes. No era enfado, algo más parecido a la perplejidad. «Mamá, ¿por qué?» «No se trata de por qué. No es un castigo. Es mi decisión sobre quién se queda con lo que he creado. Usted creó esto para nosotros. Usted dijo, para los niños, para los nietos. Dije que no quería que nunca les faltara nada. Y no les falta nada. Tienen educación, trabajo, casa propia. Les di todo lo que pude mientras viví. Le estás dando a un extraño lo que pertenece a la familia. No pertenece a la familia, Marcus. Me pertenece a mí. Una pausa. ¿Alguna vez me has preguntado cómo estoy? No sobre los negocios, no sobre el trabajo. ¿Cómo me siento? Si soy feliz. Mamá, ni una sola vez en 3 años. Habló con calma, sin enfado, simplemente exponiendo los hechos. Cuando murió vuestro padre, ambos erais pequeños y yo me hice cargo de todo. No me arrepiento. Pero crecisteis y os acostumbrasteis a que yo fuera la que decidiera, la que cargara, la que se hiciera cargo. No os acostumbrasteis a preguntarme qué necesitaba. Eso no es justo. Quizás no sea justo, pero es la verdad. ¿Y por eso le estás dando todo a un desconocido? No para eso. Se lo doy a la persona en la que confío. La persona a la que no tuve que explicarle mi agotamiento, que simplemente lo vio. Nosotros también lo vimos. No, dijo Eleanor en voz baja, no viste. Viste a una madre empresaria que lo tenía todo bajo control. Porque así era yo, porque así he trabajado toda mi vida. Robert vio otra cosa. ¿Qué vio? Una persona que necesitaba descansar, que a veces simplemente quiere sentarse en silencio y que eso sea lo normal. Que quiere tener cerca a alguien que no necesite que le expliquen o demuestren las cosas. Marcus guardó silencio. «Mamá», dijo por fin, «no te entiendo». «Lo sé», dijo Eleanor. «Es doloroso saber que tus propios hijos no te entienden, pero es la verdad». «¿Cambiarás el testamento?» «No». «Mamá, te lo estoy preguntando». «No, Marcus». Colgó el teléfono. Helen no llamó ese día. Escribió 2 días después, un mensaje largo. Había muchas palabras sobre el amor, sobre comprender a su madre, sobre no juzgarla. Pero al final, una sola frase. «Mamá, ¿estás segura de que no se está aprovechando de ti?» Eleanor respondió, «Estoy segura. Es mi decisión». Helen no respondió. Pasaron varios meses. La relación con sus hijos cambió. No se rompió, pero se volvió más distante. Marcus la llamaba por asuntos de negocios. Helen, con menos frecuencia que antes. Los nietos, 2 de ellos, hijos de Helen, seguían visitándola. Los niños no entienden las discusiones de los adultos y no se sienten obligados a tomar partido. Eleanor pensó, así que esto es lo que significa priorizarse a uno mismo. Tiene un precio, no es gratis. Pero no se arrepentía. Porque cuando has vivido para los demás durante 30 años, algo se acumula en tu interior y necesita una salida. No era ira ni egoísmo, sino simplemente cansancio del papel. Cansancio de ser siempre el centro, siempre el pilar, siempre la que decide.
Robert no le pidió que fuera el centro de atención. Él era su propio centro, tranquilo, firme, autosuficiente. Con él, ella podía permitirse el lujo de no ser fuerte. Eso era raro. En junio tuvo una revisión médica anual, como hacía todos los años. Cardiólogo, oncólogo, análisis de sangre general, todo normal para su edad, teniendo en cuenta la presión arterial que debía controlar. No pensaba en la muerte, pensaba en todo lo que le quedaba. ¿En cuántos años de vida normal, cuando te sientes bien y puedes hacer cosas? 58 años no era ser viejo, era otra edad, otras prioridades. Robert preguntó una vez, ¿tienes miedo a morir? No, dijo, me da miedo no tener suficiente tiempo. ¿Tiempo suficiente para qué? Vivir. Bien. Miraba el río. He trabajado toda mi vida, he trabajado bien, no me quejo, pero quiero tener tiempo para simplemente vivir, sin prisas. ¿Estás viviendo ahora? Lo sé, por eso digo, me temo que acabará. Todo tiene un final, dijo. Un consuelo frío. No es consuelo, es simplemente un hecho. Hizo una pausa. Si bien no ha terminado, sigue ahí. Ella lo miró. Resulta que es filósofo. No, simplemente mucho tiempo para pensar en el bosque. ¿En qué piensas cuando estás en el bosque? Son cosas distintas, sobre cómo está todo organizado. Un animal vive mientras tiene fuerzas y hasta que llega otro. Una persona es muy parecida, solo que hemos inventado un montón de excesos en torno a esa verdad fundamental. ¿Qué exceso? Ansiedad por el futuro, resentimiento por el pasado, discusiones sobre quién le debe qué a quién. Se encogió de hombros. A un animal no le preocupan esas cosas. Un animal no puede pensar. Un animal sabe estar presente, nosotros lo hemos olvidado. Después, reflexionó sobre ello durante mucho tiempo. Estar presente, ni en el pasado ni en el futuro, ni en lo que pudieran decir los hijos o la pareja, aquí y ahora. Le había costado 58 años y la ayuda de un guardabosques del bosque comprender esta simple cosa. Quizás eso sea todo. No la fortuna que dejaba atrás, no el negocio que continuaría sin ella, sino esto, aprender a estar aquí. Aquel otoño fue largo. Ella y Robert pasaron casi todo octubre en la cabaña. Ella le cedió la gestión al director y le dijo, «Puedes encargarte tú». Y lo hicieron. Una mañana salió al porche, el mismo donde se habían conocido 2 años antes. El mismo bosque, el mismo aire, la primera nieve a los lados del sendero. Robert salió tras ella. Se quedó a su lado. «¿Recuerdas lo que dijiste sobre el oso?», preguntó ella. «Recuerdo». «¿Saliste a propósito entonces? ¿Para presentarte?» Él la miró. «No, estaba haciendo mi ronda. Simplemente estabas ahí, parado en el porche». «Coincidencia». «Quizás sea una coincidencia, quizás no». Miraba el bosque. En el bosque a veces sucede. Uno parte en una dirección y llega a donde debía estar. No se puede explicar por qué. Eso es hermoso. Es cierto. Se quedaron de pie, contemplando el bosque. Guardaban silencio. Era un silencio reparador, de esos que no necesitan ser llenados. Eso es todo. Esa es toda la historia. Una mujer de 58 años eligió vivir. No por sus hijos, no por su negocio, no por lo que la gente pudiera decir, para sí misma. Y dejó todo aquello a lo que había dedicado su vida a crear a la persona con la que había aprendido a estar presente. Sus hijos no la perdonaron. Eso duele. Siempre dolerá, porque el amor por los hijos no desaparece, ni siquiera cuando te causan dolor. Pero no se arrepentía de nada, porque arrepentirse es mirar hacia atrás. Y finalmente había aprendido a mirar el presente. Aquí, ahora, en el porche, tomando un café, junto a un hombre que había doblado la esquina con un rifle al hombro y había dicho, «Cuidado, hay un oso por aquí». Pero antes de llegar a ese porche y a ese silencio, necesitamos contar cómo vivía Eleanor antes, porque no se puede entender por qué hizo lo que hizo sin esto, sin los 28 años que precedieron a aquel octubre en la logia. Eleanor se casó a los 26 años. Victor Hardwell era ingeniero, inteligente, tranquilo y confiable. Vivían de forma sencilla pero estable. Ella trabajaba como contable y él en su empresa.
Cuando nació Marcus, ella se tomó la baja por maternidad. Cuando nació Helen, volvió a tomarla. Entonces regresó al trabajo, porque necesitaban dinero. Víctor murió repentinamente de un ataque al corazón mientras dormía a los 39 años. Eleanor tenía 30 años. Marcus tenía 14. Helen tenía 9. No se permitió quebrarse. No porque fuera de hierro, sino porque no había tiempo para quebrarse. Los hijos, las deudas, la hipoteca del piso, trabajaba. Consiguió un trabajo extra y luego otro. Abrió su primera farmacia a los 35 años, con el dinero que había ahorrado durante 5 años. Ella se encargó de todo: licencias, proveedores, personal. Marcus ya estaba en la universidad. Helen cursaba el último año de bachillerato. Observaban a su madre trabajar. La respetaban. La ayudaban en todo lo que podían. Pero no vieron lo agotada que estaba, porque no lo demostró. Desde la muerte de Víctor, Eleanor había aprendido a mantenerse serena, a no llorar delante de los niños, a no decir «no puedo más». Siempre. Todo está bien. Todo está bajo control. Le parecía lo correcto, darles estabilidad a los niños, no abrumarlos con su dolor. Crecieron convencidos de que mamá era una roca que no se tambalea, que no pide ayuda, que lo resuelve todo ella sola. Eso era cierto, pero también era un problema, porque una roca no es una persona, y Eleanor sí era una persona cansada y solitaria que hacía tiempo que había dejado de permitirse cualquier debilidad. Después de los 50, empezó a notar que algo andaba mal. No era una enfermedad, sino otra cosa. Algo en su interior, que había estado tenso durante mucho tiempo, comenzaba a ceder. Como un cable que ha soportado peso durante años y de repente no se rompe, sino que se ablanda. Se nota que está cansado. Ella ya no quería construir, simplemente quería vivir. Esto la asustó. Toda su vida se había definido a través del trabajo. ¿Quién soy yo? Soy la que construyó, la que mantiene todo unido, de quien dependen 40 empleados, 2 hijos y 4 nietos. Y si quitas eso, ¿quién queda? Ella no sabía la respuesta. No hasta octubre. No hasta que llegaron a la logia. No hasta que conocieron a Robert. Robert Connell creció en un pueblo, a 100 kilómetros de la ciudad más cercana. Su padre era mecánico y su madre enfermera. Tenía 2 hermanos. Junto a la casa había un bosque. No era una metáfora, era un bosque real donde creció. Conocía cada sendero, cada barranco. Sirvió en el ejército. Regresó. Trabajó en la industria maderera. Brevemente, no le gustó. Se matriculó en una escuela de guardabosques, simplemente porque era lo más parecido a su estilo de vida. Luego empezó a trabajar, primero como ayudante de guardabosques y después como tal. Se casó a los 30, se divorció a los 37. Su esposa no soportaba su forma de vida. Demasiado tiempo en el bosque, muy poco en la ciudad, demasiado tranquilo. No habían tenido hijos. Ella no quería dar a luz en una cabaña, como si estuviera en el exilio. Cuando se separaron, apenas mantuvieron el contacto. No con resentimiento, simplemente llevaban vidas diferentes. No le preocupaba el dinero. Ganaba un sueldo modesto y gastaba aún menos. No necesitaba mucho. El bosque provee, no en sentido figurado, sino literalmente. Sabía vivir con poco y no se sentía pobre por ello. Cuando Eleanor llegó por primera vez a la logia, él ya había visto a ese tipo de visitantes varias veces al año. Mujeres de la ciudad, enviadas por sus médicos a descansar. Llegaban con rostros ansiosos, pasaban los primeros 3 días con el teléfono pegado a la oreja. Luego se relajaban un poco, se marchaban y volvían a tener los mismos rostros. Eleanor era diferente. Se descongeló rápidamente, al segundo día. No porque se relajara, sino porque empezó a observar. A observar de verdad, los árboles, el agua, el cielo. La mayoría de los visitantes miraban sus teléfonos. Ella guardó el teléfono y empezó a mirar a su alrededor. Él se dio cuenta de esto. Al tercer día le mostró un sendero que llevaba al río, uno que normalmente no les enseñaba a sus invitados.
No porque fuera secreto, sino simplemente para aquellos que podían verlo. Un alce pasa por aquí todas las mañanas, dijo. Si te quedas quieto, puedes verlo. ¿Te quedas aquí todas las mañanas? No todas las mañanas, cuando quiero pensar. ¿Qué opinas? Cosas distintas. Hizo una pausa. A veces sobre nada, simplemente te quedas ahí parado. ¿Es difícil no pensar en nada? Difícil al principio, luego fácil. No sé cómo hacer eso, dijo. Entonces lo has olvidado. Podías hacerlo de niño, cualquiera puede hacerlo de niño. Ella lo pensó. Luego dijo, tengo 58 años, es bastante tarde para volver a aprender. No existe esa edad, es demasiado tarde. Vieron al alce. Enorme, sin prisa, pasó por la orilla del agua y desapareció en el bosque. Eleanor se quedó inmóvil. Entonces exhaló. «Dios mío», dijo en voz baja. Robert no dijo nada. Simplemente se quedó de pie a su lado. Luego, mientras caminaban de regreso a la cabaña, Eleanor pensaba, ¿cuándo había sido la última vez que se había quedado así, en silencio, sin pensar en el trabajo, simplemente presente? No lo recordaba. Hacía muchísimo tiempo. Ese fue el comienzo. No fue amor a primera vista, ni química ni pasión. Simplemente un reconocimiento silencioso. La sensación de que con esa persona no tenías que esforzarte. Podías quedarte quieto y contemplar un alce. Se marchó después de 10 días. Regresó al cabo de un mes. «Otra vez tú», dijo él cuando ella salió del coche. No era una pregunta, sino una simple observación. De nuevo. ¿Durante mucho tiempo? Aún no lo sé. Bien, dijo, y siguió con lo suyo. Eso también era parte de él, no le daba importancia. Ella había venido, bien. Se iría, también bien. Vivía sin expectativas que lo presionaran. Eleanor, acostumbrada a la gente que siempre quería algo y siempre estaba insatisfecha, al principio lo puso a prueba. ¿Era una farsa? ¿Una máscara tras la cual se escondía algo más? No, simplemente era él. Cuando los niños se enteraron y empezó la presión, pensó, quizás tengan razón, quizás estoy perdiendo la cabeza. Enamorarse a los 60 años fue un poco como una crisis, como un intento de huir de la edad. Se hizo esta pregunta con sinceridad. ¿Estás huyendo? Y ella respondió con sinceridad. No, no estoy huyendo. Estoy llegando. Llegando a algo que antes no existía. Una vida en la que existo, no solo mi papel. Esa es la diferencia. Marcus llamó varias veces más después de aquella conversación sobre el testamento. Sus enfoques variaron. Una vez con delicadeza y buena fe. Mamá, hablemos con calma. Otra vez a través de su abogado. El documento está mal redactado. Hay motivos para impugnarlo. Y otra vez a través de Helen. Llamó llorando, diciendo que temía que su madre se distanciara por completo. Eleanor habló con ellos. No cedió, pero habló. Marcus, entiendo tu miedo. Creciste en la pobreza y ahora te asusta volver a sentirte así. No es un defecto tuyo, es la huella de lo que fuiste. Pero no puedo vivir velando constantemente por tu seguridad a costa de la mía. No estás sacrificando tu vida, simplemente, Marcus, sacrifiqué 30 años, voluntariamente, con amor. Pero ahora, no. Esa es mi decisión. ¿Y qué hay de nosotros? Sois mis hijos, eso no va a cambiar, pero sois adultos, tenéis vuestras propias vidas y yo tengo la mía. En algún momento, Helen dejó de insistir. No se reconcilió, simplemente se distanció. Iba a los cumpleaños de sus nietos y hablaba de cosas triviales. Eleanor lo intuyó. Su hija había aceptado sin comprender. No es lo mismo, pero es algo. Marcus no lo aceptó. Marcus seguía creyendo que su madre estaba haciendo lo incorrecto. Llamaba con menos frecuencia, hablaba con más brusquedad. Era doloroso. Eleanor no fingía que no lo era, pero ella no cambió de opinión. Una tarde, ya cerca del invierno de aquel segundo año, estaba sentada sola en la cocina de su apartamento en la ciudad, pensando en Víctor. Pensaba en su marido rara vez, no porque no lo hubiera amado,
sino porque el recuerdo de él estaba profundamente arraigado en aquella época en la que no había vuelta atrás. Tenía miedo de desenterrarlo, por si acaso todo se desbordaba y se derrumbaba. Esa misma tarde lo desempacó. Pensó, ¿cómo estaría ahora? Tendría 63 años. Quizás ya tendría canas. Quizás habría engordado un poco. Le encantaba comer. Probablemente seguiría viendo documentales sobre la naturaleza. Quizás a estas alturas se habrían mudado a algún sitio, más lejos de la ciudad, como ella siempre había deseado. Ella pensó, ¿habría estado satisfecho con la forma en que habían crecido los niños? Probablemente sí. Y probablemente le habría entristecido que se hubieran distanciado tanto de su madre. Que les importara más la herencia que ella. O tal vez no. Tal vez los habría entendido. Había sido un hombre práctico. Ella no lo sabía. 28 años era mucho tiempo para no saberlo. También pensó, ¿la habría perdonado por enamorarse de otra persona? Era una pregunta tonta. Los muertos no perdonan ni se ofenden. Simplemente existen, en la memoria, en las costumbres, en la forma de la nariz de un nieto. Ella bebió su té. Se sentó en silencio. Entonces llamó a Robert. «Hola», dijo. «Hola, solo quería llamar». «Está bien». Se quedaron callados un momento, quizás un minuto. Fue extraño y agradable a la vez. «¿Cómo está el bosque?», preguntó ella. «Ayer cayó la primera nevada. Se ven huellas de liebres en el límite occidental». «¿Hermoso?» «Sí». «Dime». Y él se lo contó, despacio, con sencillez, como quien habla de lo que ha visto. Las huellas en la nieve, el silencio, el sol asomándose entre las nubes y la nieve reluciente. Ella escuchó, cerró los ojos. Esto también era estar presente, no físicamente a su lado, sino con él, en su bosque, en su primera nevada. «Buenas noches», dijo ella. «Buenas noches». Se tumbó y se durmió enseguida. Por primera vez en varios días, durmió profundamente. Por la mañana llamó a Helen, sin motivo alguno, sin querer reivindicar nada, sin buscar la reconciliación, simplemente para oír su voz. Helen respondió. Estaba un poco sorprendida. «¿Mamá? ¿Está todo bien?» «Todo está bien. ¿Cómo están los nietos?» «Bien. Thomas estaba enfermo, pero ya está mejor. Sofía está dibujando en el colegio. Dicen que se le da bien». «Se parece a mí», dijo Eleanor. «Yo también pintaba de niña». «Nunca lo dijiste». «Hay muchas cosas que nunca dije». Helen hizo una pausa. «Mamá, ¿eres feliz con él?» «Sí», dijo Eleanor. «Sí, Helen». «Entonces eso es bueno», dijo Helen en voz baja. Con incertidumbre, pero lo dijo. «Gracias», dijo Eleanor. Fue un pequeño paso, no una reconciliación, ni un regreso al pasado, simplemente un pequeño paso. Su hija dijo, «Eso está bien». Por ahora, eso era suficiente. Marcus nunca dijo, «Eso está bien». Quizás algún día, quizás nunca. Es su decisión. Eleanor reflexionó sobre esto, pero no permitió que se convirtiera en una catástrofe. Dolor, sí. Catástrofe, no. Porque ella estaba viva. Vivir de verdad, quizás por primera vez en 30 años. Y valió la pena todo lo que costó. El testamento permaneció tal como lo había escrito. No lo modificó. No por indiferencia, sino porque era un documento honesto. Un documento sobre en quién confiaba. Robert desconocía los detalles, solo lo que ella le había dicho. Estás involucrado. No preguntó por las cifras, ni siquiera preguntó de qué se trataba exactamente. Eleanor pensó, eso también dice mucho de una persona, el no preguntar. El notario le había dicho, el documento es sólido, pero los niños seguirán recibiendo la parte que les corresponde por ley. Eso era 1/3 de lo que habrían recibido con una división equitativa. Una cantidad nada despreciable. A Eleanor no le preocupaba si aquello era justo.
Marcus y Helen estaban bien atendidos. No con lujos, pero sí con lo suficiente. Tenían sus propias casas, trabajo y la educación que ella les había brindado. Había cumplido con su deber maternal. El resto era su derecho. Lo último que hay que decir. En noviembre, en el tercer aniversario de su primer encuentro, Robert le hizo un regalo. No era caro. Él no sabía cómo dar regalos costosos y ella no los esperaba. Era un marco de fotos de madera, hecho a mano. Él mismo lo había hecho. Dentro, una fotografía. Aquel sendero hacia el río donde habían visto al alce. Había ido allí expresamente con una cámara, temprano por la mañana, con la primera nevada y la niebla sobre el agua. «Para que lo recuerdes», dijo. Como si pudiera olvidarlo. No, pero que esto también exista. Colocó el marco sobre la mesita de noche junto a su cama. Cada mañana lo veía al despertar. El sendero, la niebla, la primera nevada, el lugar donde había aprendido a permanecer en silencio. Era algo pequeño, y a la vez lo era todo. Hubo otra conversación con Robert, una importante, que no se produjo de inmediato. Aproximadamente 6 meses después de que comenzaran a reunirse con regularidad. Ella le preguntó sobre el divorcio, no por curiosidad, sino simplemente porque quería entender qué clase de persona había sido él con otra persona. Ella quería mudarse a la ciudad, dijo Robert. Yo no podía, no porque no quisiera, sino porque entendía que si me iba a la ciudad, dejaría de ser yo mismo. Me convertiría en otra persona, no sé si para bien o para mal, simplemente diferente. ¿No querías cambiar? Ese no es el punto, pensó, eligiendo sus palabras. Siempre pensaba antes de hablar. Lo entendí. En la ciudad sería infeliz. Y un marido infeliz es un mal marido. Ella habría estado peor conmigo, infeliz, que sola. ¿Se lo explicaste? Lo intenté. Ella no lo entendió. Pensó que eran excusas. Pensó que simplemente no quería. ¿Quizás tenía razón? No, dijo con sencillez, sin ponerse a la defensiva. Quería hacerlo. Era una buena persona. Simplemente necesitábamos cosas diferentes. ¿Lo echas de menos? A veces, al principio, la persona que era con ella. Una pausa. Pero no tiene sentido añorar lo que no existe. ¿Sabes cómo dejar ir? No, dijo. Sé reconocer que algo ha terminado. Son cosas diferentes. Eleanor reflexionó sobre esto después, aceptando que algo había terminado. No se le daba bien eso. Se aferraba a todo, al papel de madre comprensiva, al de empresaria, a la imagen de mujer fuerte que se las arregla sola. Reconocer que todo eso había quedado obsoleto le parecía una traición a sí misma. Pero resultó ser una liberación. Ella también se lo preguntó una vez, con cuidado. ¿Alguna vez pensaste en tener hijos? ¿Los deseabas? Lo pensé, dijo mirando hacia otro lado. En el matrimonio sí. Ella no quería. Entonces me acostumbré a la idea de que no habría ninguna. ¿Te arrepientes de algo? No lo sé. Una respuesta sincera. A veces me arrepiento de la imagen, de lo que pudo haber sido. Pero no hay ningún niño en particular. No hay nadie en particular de quien arrepentirme. Tengo nietos, dijo. 2 nietos, Sophie y Thomas. Lo sé. Nunca preguntas por ellos. No quiero entrometerme, dijo volviéndose hacia ella. Son tu familia. No estoy reclamando nada. ¿Y si quisiera que los conocieras? Entonces, con mucho gusto. Lo pensó. Pero no se sentía preparada, no mientras su relación con sus hijos fuera como era. No quería que los nietos se interpusieran entre ella y sus padres. Quizás más tarde, algún día, o nunca. Esa también era una posibilidad. La vida rara vez se desarrolla como uno desea. Generalmente, se desarrolla como tiene que desarrollarse. Hay que saber vivir con eso. En la primavera del tercer año de su relación, Eleanor enfermó de verdad por primera vez. No era grave. Neumonía, 3 semanas. Primero se trató en casa y luego pasó una semana en el hospital. Marcus no fue a verla. Le envió flores por mensajero y le escribió un mensaje. Que te mejores pronto. Helen sí fue. Se sentó a su lado, le llevó comida y charlaron. Robert llegó al tercer día. No soportaba los pasillos del hospital. Era evidente. Era un hombre de espacios abiertos y 4 paredes lo oprimían. Pero se sentó. Guardó silencio. Le tomó la mano. «Aquí te sientes incómodo»,
dijo ella. Un poco, asintió. ¿Puedes irte? No. No voy a morir de neumonía. Lo sé, dijo. Aún así. Se sentó durante 3 horas. Luego regresó 2 días después. Cuando le dieron el alta, volvió y la llevó a casa. Helen lo vio, por primera vez. Salió del coche y ayudó a Eleanor a llevar su bolso. Helen lo observó. Él asintió con calma. Hola, soy Robert. Helen, dijo ella. Lo sé, Eleanor me ha hablado de ti. No dijeron nada más, pero después Helen le escribió a su madre. Es decente. Se comportó decentemente. Fue una pequeña victoria. Pequeña, pero una victoria. Marcus se enteró de la enfermedad por Helen. La llamó después de que le dieran el alta. ¿Por qué no me lo dijiste? No quería preocuparte. Mamá, entiendes que eso está mal, no decir nada. Tal vez, pero estoy acostumbrado a no preocupar a la gente. Ese es un mal hábito. Estoy de acuerdo, dijo. Lo sé por experiencia propia. Marcus estaba callado. ¿Cómo estás ahora? Bueno, todavía un poco débil, pero ya pasó. ¿Él ayudó? Sí. ¿Y Helen? ¿Y Helen? Una pausa. Marcus, no viniste. Estaba ocupado. Había un proyecto. Sé que había un proyecto, dijo con voz firme. No te estoy acusando. Simplemente digo que no viniste. Es un hecho. Mamá, eso no es una crítica, es simplemente la verdad. He aprendido a llamar a las cosas por su nombre. Dijo esto y sintió algo extraño, una especie de alivio. Antes no lo habría dicho. Habría guardado silencio, porque no quería crear conflictos, porque él era su hijo, porque esa era su forma de ser. Ahora bien, ella lo dijo, sencillamente y sin enfado. Eso también formaba parte de lo que había cambiado. Robert la cambió, no intencionadamente. Era una persona que decía la verdad sin rodeos, sin adornos. Cuando pasas tiempo con alguien así, poco a poco te acostumbras a hacer lo mismo. Marcus, dijo, quiero que lo conozcas. No para que te enamores de él, simplemente para que veas quién es esta persona. Mamá, ahora no, cuando estés lista, pero quiero eso. Marcus no dijo ni sí ni no. Dijo, ya veremos. Eso ya no era un no, era mucho mejor. Aquel verano fue largo y cálido. Eleanor pasó varias semanas en la cabaña, con algunas pausas, ya que el trabajo no le permitía desaparecer por completo. Pero había aprendido a delegar. Había aprendido a decirle a su director, aquí tienes la tarea, ocúpate tú, y a no llamarlo a cada hora con preguntas. Esto también fue difícil de dominar. 30 años estando en el centro de cada decisión, el hábito no desapareció de la noche a la mañana, pero fue liberador. Una tarde estaban sentados junto al río. Él pescaba, simplemente eso, sin ningún propósito en particular. Le gustaba. Ella leía. Luego dejó el libro y lo observó. Robert, ¿eres feliz? No se apresuró a responder, como siempre. Sí, dijo. ¿Pensabas que algo así llegaría a tu vida? No. Estaba mirando el agua. Pensé que estaría solo, que estaría bien solo. Y entonces llegaste tú. ¿Y luego? Y era diferente. Mejor que antes, aunque todo estaba bien antes. ¿No te arrepientes de la diferencia de edad? No. Se volvió hacia ella. ¿Sabes qué es lo que te sorprende de esas preguntas? ¿Qué? Sigues esperando a que diga que no. Todavía no me crees del todo. Supongo que no, dijo ella. No hay necesidad de esperar. Ya lo he dicho. Estar contigo me hace bien. Con eso basta. Para ti es fácil. No es fácil, está claro. Son cosas diferentes. Ella lo miró. Tienes el don de decir cosas importantes en frases cortas. Las frases largas se usan cuando no hay nada que decir. Ella se rió. Él también, aunque rara vez, pero de forma sincera, cuando se reía. Esta era su vida.
No eran gestos bonitos ni palabras grandilocuentes. Simplemente estaban allí juntos. El río, la caña de pescar, un libro, un alce en el sendero, la primera nevada. Cosas sencillas a las que ella no les había dado importancia durante 30 años. Ahora ella lo dio. En otoño volvió a la notaría, no para modificar el testamento, sino para actualizarlo y añadir detalles. El notario le preguntó, ¿está segura de su decisión? Por supuesto, dijo Eleanor. ¿Los niños lo saben? Ellos lo saben. ¿Y su reacción? Marcus no lo ha aceptado. Helen casi lo ha hecho. Eleanor miró al notario. Esta es mi decisión. La tomo en pleno uso de mis facultades mentales. No lo dudo, dijo el notario. Simplemente lo estoy aclarando. Lo sé. Eleanor firmó. Listo. Salió de la oficina. Se quedó de pie en la acera. Un día de otoño. Hojas. Aire frío. Todo hecho. Todo decidido. No pensaba en la muerte. Pensaba en la vida, en lo que pasaría mañana, pasado mañana, el próximo verano. Ella y Robert habían hablado de ir al mar. Él nunca había visto el mar. Ella quería ver su rostro por primera vez junto al agua. Eso era algo que ella esperaba con ilusión. Pequeño, ordinario y por eso mismo especial. Hubo un momento más, pequeño pero importante. En diciembre, Helen llamó y preguntó, ¿podrían venir todos para Año Nuevo? Ella, su marido, Sophie y Thomas. Todos juntos, como antes. Eleanor dijo, sí, por supuesto. ¿Estará Robert allí? Una pausa. Eleanor pensó. Normalmente está en la residencia durante las vacaciones. Hay guardias. Si quieres, puedo invitarlo. Si no, no se ofenderá de ninguna manera. Invítalo, dijo Helen en voz baja. Ya es hora de que nos conozcamos como es debido. Eleanor no se esperaba esto. Se quedó callada por un segundo. Bien, se lo diré. Robert llegó en Nochevieja, tras un viaje de 4 horas en coche desde la cabaña. Traía consigo un ganso ahumado que él mismo había preparado con una receta antigua. Los niños, Sophie, de 8 años, y Thomas, de 6, lo miraron con recelo al principio. Entonces Thomas preguntó, ¿de verdad vives en un bosque? Robert respondió, sí. Thomas preguntó, ¿has visto osos? Robert contestó, todos los años. Después de eso, Thomas no se separó de su lado en toda la noche. Helen observó la escena y no dijo nada. Su esposo Daniel, un hombre práctico y prudente, conversó con Robert sobre la casa y los vehículos todoterreno. Encontraron puntos en común. Daniel tenía un todoterreno y preguntaba por rutas forestales. Eleanor observaba desde la distancia. Pensó, así es como sucede. Cuando simplemente dejas que la gente esté junta, sin presión, sin necesidad de que nadie tome partido, se las arreglan solos. Cuando los niños se hubieron acostado, Helen fue a ver a su madre. Mamá, es decente, de verdad decente. Lo sé. Antes no lo entendía. Pensaba, bueno, un hombre sencillo, un cazador. Pero él es inteligente, de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. Sí, dijo Eleanor, de otra manera. Siento haberte presionado. No pasa nada, Helen. No, en serio. Marcus y yo fuimos injustos. Estabas preocupado, no es lo mismo. Aún así. Helen miró a su madre. ¿Estás contenta? Sí. Entonces eso es bueno, dijo Helen, y esta vez no había duda en su voz. Fue una buena velada. No perfecta, Marcus no estuvo presente, pasó las fiestas con la familia de su esposa. Pero buena. A medianoche brindaron. Eleanor, Robert, Helen, Daniel. Los niños ya estaban dormidos. Fuera de la ventana, nieve, la ciudad del Año Nuevo. Robert sostenía su vaso con cierta torpeza. Casi nunca bebía, pero en esa ocasión no se negó. Miraba la nieve. ¿Hermosa?, preguntó Eleanor en voz baja. Hermoso, dijo.
diferente del bosque, pero hermoso. ¿Te resulta difícil la ciudad? Un poco, pero estás aquí. Una pausa. Lo soporto. Ella se rió. Persevero, un romántico. Soy honesto. Lo sé, dijo ella. Ella lo sabía. Y ese conocimiento, que a su lado había una persona que solo decía lo que pensaba y solo pensaba lo que era real, era quizás lo más valioso de todo lo que poseía. Más valioso que las farmacias, más valioso que la casa, más valioso que todo lo que está escrito en el testamento. Eso no se podía plasmar en un documento, simplemente era así, y eso era lo principal. También estaba la historia de cómo Eleanor había construido lo que tenía, sobre los primeros años, antes de que las cosas se volvieran más fáciles. Tras la muerte de Víctor, trabajó como analista financiera en una constructora. Un buen puesto, un sueldo fijo. Pero se dio cuenta de que podía hacerlo mejor. Vio irregularidades en el sistema. Vio cómo se malgastaba dinero. Se lo comentó a su jefe. Este asintió y no cambió nada. Esto la frustraba. A los 35 años renunció. Tomó sus ahorros, pidió un pequeño préstamo y alquiló un local. La primera farmacia era pequeña, 20 metros cuadrados, 3 empleados. Ella misma atendió el mostrador durante los 2 primeros meses porque la cajera estaba enferma. Marcus estaba en su primer año de universidad por aquel entonces. Venía después de clase y ayudaba a desempaquetar los paquetes. No había quejas. Helen estaba en 4º año de secundaria. Le preguntó a su madre, «Mamá, ¿por qué te arriesgas? Tenías un buen trabajo». Eleanor respondió, «Porque quiero hacerlo yo misma». Helen no lo entendió entonces. Quizás ni siquiera ahora lo entienda del todo. El primer año fue difícil. Los proveedores incumplieron los plazos. La inspección de higiene detectó irregularidades. Hubo que rehacer la ventilación. Una empleada resultó ser deshonesta. Tuvo que despedirla debido a complicaciones. El dinero se esfumaba más rápido de lo que ingresaba, pero la farmacia seguía funcionando. La gente venía, poco a poco, con más frecuencia. En su tercer año abrió un segundo local. En el quinto, un tercero. A los 50 años tenía 14 establecimientos en 3 ciudades, una planta de producción que fabricaba varios productos de marca propia y una reputación que había forjado con cada decisión. Ella no lo consideraba el negocio de los niños. Lo veía como su propio negocio, algo que había creado con sus propias manos desde cero. Los niños habían crecido junto a él, pero no por él. Marcus se había dedicado al derecho. Era un buen abogado y tenía su propio bufete. No trabajaba con su empresa. Deliberadamente no había querido hacerlo. Según decía, no quiero que todo se mezcle. Helen, gerente de marketing en una gran empresa. Casada, con 2 hijos. Una vida estable, no adinerada pero normal. Ambos habían crecido de forma independiente. Ese había sido su objetivo. Que no necesitaran su herencia, que fueran capaces de valerse por sí mismos. Cuando Marcus dijo, «Lo creaste para nosotros», ella comprendió que se equivocaba. Lo había creado para sí misma, para demostrarse que podía, que la muerte de Víctor no la había doblegado, que era capaz. Ella les había dado a los niños algo más: educación, ejemplo, la confianza de que uno podía construir desde cero. Ese era su verdadero legado, lo que les había transmitido. Y el dinero y las farmacias eran suyos, su obra, su decisión. No tenía obligación de transmitirlas a nadie, ni a sus hijos, ni a la tradición, ni a la idea de que todo se queda en la familia. La familia son las personas, no las propiedades. Tenía a su gente. Helen, que había dicho, «Eso está bien». Marcus, que tal vez algún día también lo diría. Nietos que crecerían. Robert, que había estado en el pasillo de un hospital, rodeado de 4 paredes, y le había tomado la mano. Todo esto, la familia. En un sentido más amplio, el dinero es simplemente dinero. Reflexionó sobre ello y comprendió. Quizás eso era precisamente lo que quería expresar en su testamento. No castigar a los niños, no premiar a Robert, sino decir, esto es lo que valoro, en él confío lo que me pertenece. Es una declaración de valores,
no un documento financiero. Quizás los niños lo entiendan algún día, quizás no. Ella no podía controlar lo que ellos entendían, solo podía controlar lo que entendían ella misma. Y ella optó por vivir con honestidad, consigo misma, con Robert, con sus hijos, hasta donde ellos se lo permitieron. Esa fue su respuesta a todo lo que había sucedido. En abril del año siguiente, Marcus llamó. Inesperadamente, un día laborable, hacía mucho tiempo que no llamaba así sin motivo alguno. «Mamá, ¿estás ocupada?» «No, adelante. Quiero ir a verte, a hablar. No sobre el testamento, solo a hablar». Eleanor guardó silencio por un momento. «Venir». Llegó el sábado. Se sentaron a la mesa, Eleanor y Marcus. Así, sin más. Té, silencio. «¿Estás enfadado conmigo?», preguntó. «No, estoy herida. Eso es diferente». «¿Qué es lo que te duele?» «Lo que dijiste sobre la capacidad mental, que lo primero que pensaste fue en el dinero, que no preguntaste cómo estaba». Ella lo miró. «Eres buena persona, Marcus, inteligente, pero creciste en una casa donde tu madre nunca mostró debilidad, y te acostumbraste a que tu madre fuera un recurso. Eso no es culpa tuya, es mi error por la forma en que te crié». «No te equivocaste». «Sí, lo hice. No en lo principal, en un solo lugar. No te mostré que yo también necesitaba ayuda, que también necesitaban que me preguntaran por mí. Creciste creyendo que siempre estaba bien». Marcus estaba callado. «No siempre estoy bien», dijo Eleanor en voz baja. «He estado cansada durante mucho tiempo. Simplemente no lo había dicho». «Mamá, ¿por qué no lo dijiste?» «Porque no había tiempo, porque tenía miedo de que todo se desmoronara si lo decía, porque no sabía cómo». Marcus la miró. «No lo sabía», dijo. «Sé que no lo sabías. No podías haberlo sabido. No lo demostré». Estaban callados. «Háblame de él», dijo Marcus por fin. «De Robert, ¿cómo es debido?» Ella se lo contó. Sobre la cabaña, sobre el alce, sobre cómo Robert se quedó junto al río sin decir nada, sobre cómo había ido al hospital y se había quedado sentado 3 horas porque no podía irse, sobre el ganso ahumado en Año Nuevo, sobre cómo se comportaba con los hijos de Helen. Marcus escuchó, no interrumpió. «¿Te quiere?», preguntó. «Creo que sí». «¿Estás seguro?» «Nunca se puede estar completamente seguro, pero sí». «¿Y tú, él?» «Sí». «Eso es extraño de oír sobre la madre de uno». «Lo sé», dijo, «pero es verdad». «Mamá», Marcus miraba la mesa, «no iré a tu boda si te casas. Todavía no estoy preparado, pero acepto que lo hayas elegido. Es tu decisión». «Gracias», dijo ella. «No me des las gracias. Esto debería haberse dicho hace mucho tiempo». «Hace mucho tiempo, pero ahora también está bien». Se marchó después de 2 horas. No fue una reconciliación total, ya que las cosas no habían sido como antes. Pero algo había cambiado. La grieta no se había cerrado, pero había dejado de extenderse. Esa misma tarde, Eleanor llamó a Robert. «Marcus vino», dijo ella. «¿Cómo fue?» «Mejor. No está bien, pero es mejor». «Eso está bien», dijo Robert. «Sí». Una pausa. ¿Sabes lo que dijo?» «¿Qué?» Él dijo, «No iré a la boda si nos casamos, pero lo acepto». Eso fue sincero. «Sí, sabe ser honesto. Como usted. O soy como él, ya no sé de dónde viene todo». Miró por la ventana. «Robert, ¿has pensado en la boda?» «Tengo». ¿Y?» «Y pensé, si quieres, no me importa, ya lo sabes». «A mí tampoco me importa», dijo. Silencio. «Bien», dijo. «Todavía no lo estoy registrando. Simplemente no me importa, algún día». «Entendido», dijo él. Y ella percibió algo cálido en su voz, algo que rara vez tenía, pero cuando lo tenía, ella lo sentía. «Robert, ¿sí? Me alegro de que hayas aparecido por esa esquina». «Yo también», dijo. «Me advertiste sobre el oso». «El oso era real», dijo con seriedad. «Lo sé, tú no te inventas las cosas». «No», aceptó. Hablaron un poco más, de cosas sin importancia, del albergue, del tiempo, de que ella iría allí el fin de semana siguiente.
Luego se despidieron. Eleanor permaneció sentada en silencio. Afuera, una tarde de abril, todavía fría pero con el aroma ya primaveral. Tenía 58 años cuando todo comenzó. Ahora tiene 61. 3 años que la habían cambiado más que los 30 anteriores. Así es como sucede. Eso es lo que significa elegir vivir. No al final, sino en el medio. En la vida misma, mientras está ahí. Hubo una conversación con Robert que Eleanor recordaba con especial claridad, no porque contuviera decisiones importantes, sino porque en ella se revelaba algo real, sin defensa. Estaban sentados al anochecer en la cabaña. Era otoño, hacía frío y la ventana estaba empañada. Robert tomaba té. Ella miraba el fuego de la estufa. «Robert, ¿tienes miedo?» «¿De qué?» «Que soy mayor, que moriré antes que tú, que te quedarás solo otra vez». Permaneció callado durante un buen rato. Ella ya se había acostumbrado a esas pausas. Él realmente pensaba antes de hablar. «Sí, tengo miedo», dijo finalmente. Ella no esperaba esa respuesta. Había esperado que él dijera, «No, no pienso en eso», o «No importa». «Nunca lo has dicho». «Nunca preguntaste». «¿Cómo es que tienes miedo?» «No todos los días. A veces pienso, te vas ahora mismo y de repente no vuelves. Simplemente sucede. La gente se va». Miraba su taza. «He perdido gente antes. No por la muerte, pero perdí a una persona que estaba conmigo. Eso, uno se acostumbra a la ausencia. Pero acostumbrarse no significa que no duela. ¿Tienes miedo de volver a estar solo?» «Sí». «Y aún así, conmigo». «Sí». «¿Por qué?» Alzó la vista. La miró fijamente, como siempre sabía hacerlo. «Porque contigo es mejor que sin ti, incluso con el miedo». Una pausa. Algunas personas eligen no apegarse. Así no les duele. Eso no funciona para mí. Yo me apego. Me duele. Pero estoy viva. Eleanor lo miró. «Nunca me habías dicho esas cosas». «Me lo preguntaste, te lo dije». «Y si no lo hubiera preguntado, yo no lo habría dicho. ¿Para qué molestar a alguien?» «Está mal no decirlo». «Quizás», aceptó, «pero así soy yo. Digo las cosas cuando es necesario, no por adelantado. Aprende a decir las cosas con antelación». «¿Me estás enseñando?» «Sí», dijo, «lo soy». Él la miró, y en su mirada vio algo que ella rara vez veía. No era ternura ni pasión, sino algo más profundo. Algo parecido al reconocimiento. Como si alguien te viera, de verdad, por completo, y se quedara. Después pensó, eso era precisamente lo que me había faltado durante 30 años. Ni una pareja, ni un proveedor, ni un padre para los hijos. Simplemente una persona que te viera. Que se diera cuenta de si estabas cansada o no, de si preguntabas o guardabas silencio, de si eras feliz o fingías. Robert vio, quizás porque en el bosque había aprendido a ver, donde no hay palabras, solo huellas, sonidos, olores. Uno se acostumbra a notar lo pequeño, lo invisible. Uno se acostumbra a leer lo que no se dice. La leyó. Sin palabras, simplemente lo supo. Esto era extraño y bueno. Esto era lo que había estado buscando, sin saber que lo estaba buscando. En noviembre de ese mismo año visitó a su madre. Su madre vivía en otra ciudad, tenía 81 años, vivía sola y se negaba a mudarse. Eleanor iba cada 2 meses, llevaba comida y se quedaba unos días. Su madre sabía de Robert. Eleanor se lo había contado hacía mucho tiempo, no por obligación, sino por gusto. Su madre la había escuchado y solo había preguntado, ¿es amable? Eleanor había respondido, sí. Su madre había dicho, bueno, entonces, bien. No preguntó por el dinero, no preguntó por la diferencia de edad, no habló de decoro. En resumen, ¿es amable? Eleanor reflexionó sobre esto de camino a casa. Su madre, de 81 años y perteneciente a otra generación, había comprendido lo esencial de inmediato. Y sus hijos, inteligentes, cultos y modernos, se habían estancado en cuestiones de dinero y decoro.
Había algo importante en eso. Ella llamó a Robert desde el coche. ¿Eres amable?, preguntó ella. ¿Qué? Mamá preguntó, ¿es amable? Le dije que sí. Quiero comprobarlo. ¿Cómo voy a saber si soy amable?, dijo. Eso lo juzgan los demás. ¿Piensas en cómo se sienten los demás al estar contigo? Sí. ¿Intentas arreglar las cosas para ellos? Lo intento. Entonces eres amable, dijo Eleanor. Tal vez. Una pausa. Tu madre es sabia. Muchísimo, me parezco a ella. Eso lo explica todo. ¿Qué exactamente? ¿Por qué no te has quebrado en 30 años? La gente sabia es flexible, no se quiebra, se dobla y se endereza de nuevo. Me estás halagando. Digo lo que veo. Ella sonrió, al volante, en la oscuridad de noviembre. El tráfico delante, la carretera, una tarde cualquiera. Pero en su pecho sentía calor. Ese mismo calor que había aparecido hacía 3 años y que aún permanecía. Esa era la respuesta a todo. La vida a los 58 años comienza de nuevo, si tú lo permites. Si no te escondes tras un papel, tras el miedo, tras lo que la gente pueda decir. Eleanor lo permitió. Y así llegó el otoño del 4º año. La cabaña, el porche, la primera nevada en los bordes del sendero. Robert a su lado. Los niños, Helen más cerca, Marcus más lejos, pero no perdidos. Los nietos creciendo. Su madre viva. El negocio funcionando sin ella. Funcionó bien. Resultó que podían arreglárselas sin ella. El testamento está escrito. Todo es honesto. Todo es suyo. Y allí está ella, en el porche, a sus 61 años, con una taza de café en la mano, mirando el bosque. El oso está en el límite del terreno, no cerca, pero ahí está. Todo está vivo. Ella también. Así es la vida. También debemos explicar cómo Eleanor llegó a esa decisión respecto al testamento. Porque no fue un impulso ni un acto de venganza. Fue fruto de una larga y pausada reflexión. Empezó a pensar en ello incluso antes de que Marcus pronunciara la palabra capacidad mental. Antes de la presión, antes de las conversaciones. Una noche, mientras yacía allí, pensó, he construido algo grande. ¿A quién se lo entregaré? Sus hijos. La respuesta lógica, así es como se hace. Pero ella pensó más allá. ¿Y qué harán con él? Marcus lo venderá. Es abogado, no empresario. No sabe cómo gestionar una cadena de farmacias y no quiere aprender. Helen podría intentar mantenerla a flote, pero tiene su propio trabajo, sus propios hijos, su propia vida. Al final, todo pasará a manos de una empresa externa o se venderá por partes. Eso no está mal, es normal. Sus hijos no están obligados a continuar con el negocio de su madre. Pero entonces, ¿de qué les sirve? No en el sentido del dinero, el dinero que recibirán, su participación obligatoria, sino el negocio en sí, la cadena, las instalaciones, la gente que trabaja allí. Ella pensó, me importa lo que pase con esto, le he dedicado mi vida, me importa. Robert no era un hombre de negocios, no sabía administrar farmacias, pero tenía una cualidad que Eleanor había observado desde el primer año. Sabía contratar a las personas adecuadas y confiar en ellas. No se inmiscuía en asuntos que no dominaba. Hacía preguntas, escuchaba y tomaba decisiones con calma pero con precisión. Ella pensó, si le dan un buen gerente, se las arreglará. No de forma brillante, pero se las arreglará. El negocio continuará. Los empleados no perderán sus trabajos. Tuvo una conversación con la directora de su empresa, Patricia, una mujer perspicaz e inteligente de unos 55 años que llevaba 10 años trabajando con ella. Patricia, si yo no estuviera, ¿seguirías adelante? ¿Con el propietario adecuado? Sí. ¿Qué significa correcto? Alguien que no interfiera en las operaciones diarias, que marque la dirección estratégica y no se interponga en el camino del trabajo, que pague a tiempo y no exija lo imposible. Robert es así. Patricia la miró fijamente durante un largo rato. ¿Hablas en serio? Bastante.
Pero él es guardabosques. Sí, precisamente por eso. Patricia guardó silencio por un momento. Luego dijo, si lo has evaluado, confío en tu criterio. Nunca has tolerado a personas inadecuadas. Gracias. Díselo con antelación. Deja que se prepare. Lo haré. Eleanor sí se lo contó a Robert, no de inmediato, sino más tarde. Le explicó lo que había estado pensando, que si algo le sucedía, él sería el dueño, pero no el gerente, que estaba Patricia, que había un equipo. Su papel no era inmiscuirse en los detalles, sino proteger el negocio. Robert escuchó, luego dijo, no quiero ser dueño de farmacias. Lo sé, pero quiero que lo seas. ¿Por qué? Porque confío en ti, porque no lo venderás por dinero, porque la gente te importa. Vi cómo te comportas con el personal del albergue. Los conoces a todos por su nombre. Sabes quién tiene qué problema. Serás igual con mi gente. Dijiste que eran 40. Ahora tengo 47 años. No recordaré 47 nombres. Lo harás. Recordabas el nombre de todos los perros del albergue. Él la miró. Luego dijo, de acuerdo, si esa es tu decisión, es mi decisión. Entonces intentaré no estropearlo. No lo arruinarás, simplemente no interferirás. Eso es suficiente. Esta fue una conversación que ella recordó después. Cómo le explicó la situación y él la escuchó. No dijo, no puedo con esto, no es para mí, busca a otra persona. La escuchó, la aceptó. Dijo, intentaré no arruinarlo. Fue una actitud honesta y modesta, precisamente el tipo de personas que no estropean las cosas. Entonces pensó en otra cosa, en que Marcus no lo perdonaría en mucho tiempo. Quizás nunca. Ese era el precio. Siempre había pagado un precio por sus decisiones. Cuando dejó su trabajo y abrió la farmacia, perdió la seguridad. Cuando expandió su negocio, perdió el sueño. Cuando les dio a los niños lo mejor que pudo, se perdió a sí misma. Ahora estaba pagando un precio diferente, por el derecho a ser ella misma, por el derecho a elegir. Eso era normal, pagar por lo que importaba. Nada era gratis. La única pregunta era qué se pagaba y si valía la pena. Esto valió la pena. Una pequeña historia más. Thomas, el nieto de Helen, de 6 años, le preguntó una vez a su abuela, «Abuela, ¿por qué sigues yendo al bosque?» «Porque me siento bien allí». ¿No te sientes bien con nosotros? Yo también me siento bien contigo. Es que en el bosque es diferente. ¿En qué se diferencia? El bosque es tranquilo, se puede pensar. ¿Qué opinas? Eleanor miró al niño. Tenía 6 años, ojos serios, esperando una respuesta. Sobre lo que es importante, dijo. ¿Y qué es lo importante? Esa es una pregunta difícil. ¿Y qué? Eres muy listo. Qué inteligente, coincidió ella. Lo importante es cuando te sientes bien, cuando hay gente a tu alrededor que te quiere, cuando haces lo que sabes hacer. Eso es importante. ¿Y el bosque tiene todo eso? Sí, Robert está ahí. ¿Te ama? Sí, lo hace. ¿Y tú lo amas? Sí. Thomas pensó. Luego dijo, entonces entiendo por qué te vas. Sí, dijo Eleanor. Exactamente. 6 años, entendido al instante, sin conversaciones sobre decoro, dinero ni reputación. Quizás esa sea la sabiduría, ver las cosas con sencillez, sin artificios. ¿La ama? Sí. ¿Se siente bien allí? Sí. Así que tienes que irte. Los adultos complican las cosas, superponen a lo simple sus propios miedos, expectativas e ideas preconcebidas sobre cómo deberían ser las cosas, y lo simple se pierde. Le llevó 58 años reencontrar la sencillez. Vale la pena. Lo último importante que hay que decir en esta historia es lo que sucedió dentro de Eleanor. No en sus negocios, no con sus hijos, no con Robert. Consigo misma. Ella no se convirtió en una persona diferente. Ella volvió a ser ella misma. Parece sencillo, pero es lo más difícil que le puede pasar a una persona. Porque durante toda nuestra vida nos convertimos en algo. Un rol, una expectativa, una reacción ante los demás.
Madre, empresaria, viuda, confiable, fuerte, siempre bien. Y en algún momento, si tienes suerte, piensas, ¿y dónde estoy? Eleanor tuvo la fortuna de comprender esto a los 58 años. ¿Es tarde? Quizás. Pero no es demasiado tarde, porque lo comprendió y actuó. Comprendió que estaba cansada de ser la roca. Una roca es hermosa y confiable para quienes se apoyan en ella, pero una roca también necesita lluvia, calor, alguien que la vea no como un cimiento, sino como algo en sí mismo. Robert la miró, como a ella misma. No se refería a la millonaria, ni a la madre de hijos adultos, ni a una mujer con antecedentes médicos y problemas de presión arterial. Simplemente se refería a Eleanor, que estaba sentada en un porche con un café mirando el bosque. Fue un descubrimiento extraordinario, que uno podía simplemente ser, sin preámbulos, sin credenciales, simplemente una persona. Y eso era suficiente. Ella aplicó este descubrimiento a su vida diaria. En sus conversaciones con sus hijos, empezó a hablar con más franqueza. En el trabajo, empezó a delegar con mayor facilidad. En sus propios pensamientos, empezó a dejar de darle vueltas a las cosas. Eso no significaba que todo se volviera fácil. La frialdad con Marcus persistía. El dolor persistía. El cansancio también, aunque ahora de otro tipo. No era el agotamiento que te hace querer tumbarte y no levantarte, sino el cansancio que sientes después de un buen trabajo, cuando has hecho algo importante y te has ganado ese cansancio con esfuerzo. Había aprendido a distinguir entre esos dos tipos de cansancio. Eso también era nuevo. Robert no le enseñó nada deliberadamente. Simplemente era él mismo. Y a su lado, ella también se convirtió en sí misma. Así funciona. Cuando ves a alguien que no finge, dejas de fingir tú también. No porque alguien lo exija, simplemente no hay necesidad. No hay necesidad de ponerse una máscara cuando no hace falta. Llevaba la máscara puesta desde hacía 30 años. Era una buena máscara, robusta, fiable. Pero bajo la máscara uno se asfixia. En silencio, imperceptiblemente. Uno se acostumbra a respirar menos y lo considera normal. Luego lo quitas y de repente comprendes cuánto aire siempre había alrededor. Eso fue lo que le sucedió a Eleanor a los 58 años. Nada extraordinario, simplemente una ventana que se abre después de 30 años cerrada. Estaba agradecida por ello. No a Robert en concreto, sino a la vida, por brindarle la oportunidad, por el oso en el porche, por el alce en el camino, por el silencio en el que por fin pudo oírse a sí misma. Todo esto fue un regalo, inmerecido, no pedido. Simplemente llegó, y ella lo aceptó. Así es como siempre se debe hacer. Acepta lo que venga. No lo rechaces pensando que no es el momento adecuado o ¿qué dirá la gente? Acéptalo y llévalo adelante, y ve a dónde te lleva. Me llevó hasta aquí, a este porche, a este silencio, a esta persona, para sí misma. En resumen, eso es todo. Ni el dinero, ni el testamento, ni el haber demostrado que tenía razón sobre sus hijos. Simplemente encontrarse a sí misma. A los 61 años, tomando un café, junto a un hombre que apareció doblando la esquina con un rifle al hombro hace 3 años. A veces la vida empieza tarde, pero comienza. Y eso es todo lo que necesitas saber. También estaba la historia de los vecinos. Es una historia pequeña, pero importante. En la cabaña donde trabajaba Robert había otra residente permanente. Dorothy, de 72 años y viuda, vivía allí todo el año. Su marido había sido guarda de casa antes que Robert. Él falleció hace 8 años y ella se quedó. No se marchó. Decía, ¿a dónde iría? Todo aquí es mío. Aceptó a Eleanor sin más palabras. La primera vez simplemente preguntó, ¿té? Eleanor respondió, sí. Tomaron té. Dorothy no preguntó nada. En la tercera visita de Eleanor, Dorothy dijo, «Eres buena para él». «¿Por qué piensas eso?»
Ya lo veo, se ha vuelto más blando. Antes era bueno, pero reservado. Ahora, más blando. ¿Eso es bueno o malo? Bien, dijo Dorothy. La gente cerrada no vive mucho. O viven, pero solos. Eleanor reflexionó sobre esto. Las personas cerradas no viven mucho tiempo. Qué acertado. Ella misma había sido cerrada. 58 años y de repente se había abierto. Dorothy, ¿te sientes sola aquí? Sola, dijo simplemente. Pero estoy acostumbrada. Mi marido murió. Durante los 2 primeros años pensé, me iré a la ciudad. Luego comprendí. En la ciudad se está aún más sola. Hay mucha gente, pero todos son desconocidos. Aquí, el bosque, los animales, Robert, eso es mío. ¿Te arrepientes de haberte quedado? No, solo me arrepiento de una cosa, de haber hablado tan poco con mi marido. Él también era muy callado. Nos sentábamos juntos en silencio, creyendo que nos entendíamos. Y sí nos entendíamos, pero no lo decíamos. Y entonces ya no quedaba tiempo. Eleanor escuchó. ¿Qué cambiarías? Habría hablado más. Ni siquiera de cosas importantes, simplemente, mira esa puesta de sol. Mira, pasó un zorro. Cosas pequeñas. Pero las cosas pequeñas son la vida. Las cosas importantes son raras. Pero las cosas pequeñas son de cada día. Eleanor volvió con Robert después de esta conversación y le dijo, mira esa puesta de sol. Él miró. Hermoso. Dorothy dice que hay que hablar de las cosas pequeñas, que las cosas pequeñas son la vida. Es sabia, dijo Robert. Muy. ¿Es por eso que me estás hablando de la puesta de sol? Es por eso. Bien, dijo, cuéntame. Y empezó a hablar, de cosas pequeñas, de atardeceres, de que el café sabía peor de lo normal hoy, de las huellas en la nieve, del olor del bosque después de la lluvia. De todas esas pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas porque nunca había tiempo. Robert escuchaba. A veces respondía, a veces simplemente asentía. Esa era su conversación. No sobre cosas importantes, ni sobre asuntos serios, simplemente sobre la vida tal como es. Dorothy tenía razón. La vida se reduce a las pequeñas cosas. Las grandes son las que recuerdas cuando eres viejo. Pero la vida es lo que sucede cada día, lo que hay en medio. Eleanor finalmente lo entendió. Había una historia más, la última, una pequeña. Escribió una carta. No un documento legal, sino una carta común y corriente, escrita a mano. A los niños, a Marcus y a Helen. Escribió lo que quería decir, pero que no siempre podía expresar en voz alta. Ella escribió: los amo. Estoy orgullosa de ustedes, no porque tengan éxito o estudios, sino porque son personas honestas, cada uno a su manera. Ella escribió: sé que no estás de acuerdo con mis decisiones. Estás en tu derecho. El desacuerdo no es el fin. Podemos ser familia aunque tengamos opiniones diferentes. Ella escribió: no construí el negocio para ti, lo construí para mí misma, para demostrar que podía. Pero quiero que sepas, todo lo que te di en la vida, educación, ejemplo, la certeza de que puedes empezar desde cero, eso es más importante que el dinero. Eso es lo que les dejo. Ella escribió: Robert es una buena persona. Te pido que lo veas algún día. No porque necesite tu aprobación, llevo tiempo viviendo sin ella, sino simplemente porque quiero que sepas que la persona que está a mi lado es alguien que me hace bien y por quien yo soy buena. Eso es raro, y estoy agradecida. Ella escribió: no sé cuánto tiempo me queda, nadie lo sabe, pero lo estoy aprovechando bien. De eso estoy segura. Ella enviaba las cartas, por correo ordinario, en sobres con sellos, porque una carta manuscrita es diferente a un mensaje telefónico. Hay tiempo en ella, hay una mano, hay algo real. Marcus respondió 2 semanas después, brevemente: mamá, lo leí. Estaba pensando. Gracias. Helen llamó, lloró un poco
y le dijo que la quería. Eleanor escuchó y pensó, ahí está. Eso es lo que pasa cuando hablas con franqueza y sin enfado. La gente escucha. No siempre, no de inmediato, pero lo oyen. Fue una pequeña victoria, de esas que no se ven desde fuera, pero que cambian algo en nuestro interior. Es precisamente gracias a esas victorias que la vida cambia. No por grandes decisiones, no por testamentos ni desenlaces, sino por cartas, conversaciones, atardeceres, por pequeñas cosas, lo cual es todo. En la primavera del 5º año de su relación, Eleanor decidió vender parte del negocio. No todo, solo la planta de producción. Siempre había sido la parte que requería más mano de obra, atención constante, y Eleanor lo entendía. Aferrarse a ella por principio no tenía sentido. Las farmacias funcionaban bien por sí solas. Encontró un comprador, una pequeña empresa farmacéutica de otra ciudad. El precio era justo. La transacción se desarrolló sin problemas. Cuando todo estuvo cerrado, llamó a Robert. «Vendimos las instalaciones», dijo. «¿Cómo te fue?» «Normalmente. Recibimos el dinero, el personal fue transferido al nuevo propietario. La mayoría estuvo de acuerdo. Todo limpio». «¿Estás contento?» «Sí. Es extraño. Pensé que me arrepentiría. Lo construí yo mismo durante 7 años. Pero no me arrepiento». «¿Por qué no lo siento?» «Porque me aferraba a ello no por el negocio, sino por mí mismo. Por la prueba de que podía. Ya lo había demostrado. No había necesidad de aferrarme más». «Ya veo», dijo Robert. «¿Nunca tienes preguntas?», preguntó ella. «¿Simplemente aceptas?». «Sí tengo preguntas. Simplemente creo que, si ya lo has decidido, lo has pensado bien. No necesito comprobarlo». «¿Y si he tomado una mala decisión?». «Entonces lo diré. Pero rara vez haces cosas malas». «¿Estás seguro?». «Por los que he visto, sí». Una pausa. «Eres cuidadoso, lento». Eso es bueno para tomar decisiones. ¿Soy lento? Quiero decir, no hay que precipitarse. Primero hay que mirar. ¿Esa es una buena cualidad? En el bosque es la principal, dijo Robert. Ella se rió. Eso también formaba parte de sus conversaciones. El bosque como punto de referencia. Robert pensaba en términos del bosque. Despacio, observar, escuchar, sin prisas. Eleanor pensaba en términos empresariales. Análisis, riesgos, decisión. Pero entre ellos había un punto de convergencia. En ambos casos, observación, paciencia, respeto por lo que es, en lugar de por lo que se desea. En lo esencial se parecían, y en todo lo demás eran muy diferentes. Esa es una buena combinación para una larga vida juntos. En junio fueron a la playa. Robert nunca había visto el mar. Ella recordaba cómo lo había dicho. Quería ver su rostro. Se alojaron en una pequeña pensión a la orilla del mar, sencilla, sin lujos. Por la mañana fueron al agua. El mar estaba gris y pesado. Era el mar del norte, no un mar de vacaciones. Robert se quedó de pie junto al agua, mirando. Permaneció en silencio durante un largo rato. ¿Y bien?, preguntó Eleanor. «Grande», dijo finalmente. «Sí. Pensaba que el bosque era grande». Miraba al horizonte. «El bosque es grande, pero termina en algún sitio. Esto no». «¿Te gusta?». «Aún no lo sé». Hizo una pausa. «Da un poco de miedo». «¿El mar?». «Un tamaño así». Se giró hacia ella. «¿Sentiste lo mismo la primera vez?». «Fue hace mucho tiempo. No recuerdo cuándo fue la primera vez. Uno se acostumbra». «¿Te acostumbras a algo que da miedo?». «A algo grande», dijo. «Aterrador y grande no son lo mismo». Pensó. Luego asintió. «Sí, es cierto». Estuvieron un buen rato junto al agua. Luego fueron a desayunar.
Después caminaron un buen rato por la orilla. Robert observaba todo con atención: las gaviotas, las olas, la gente con paraguas. Por la noche ella preguntó: ¿te gustaría volver algún día? Sí, dijo sin dudarlo. Lo haría. ¿Te sorprende que quieras hacerlo? Eres una persona de bosque. Lo soy, pero las cosas grandes son buenas. Cuando hay algo grande, recuerdas que eres pequeño. Eso es útil. Una filósofa, dijo. No, simplemente honesto. Ella lo miró, a la luz del atardecer, junto al mar gris del norte, con el viento en el cabello. Este hombre le había dicho más verdades que nadie en 60 años. Pocas palabras, pero cada una sincera. Fue un regalo, inmerecido y real. Ella le tomó la mano. No se sorprendió, simplemente lo sostuvo. Permanecieron así un rato, junto a la gran agua que nunca termina. Eso también era la vida. Pequeño, real, todo. Lo último que se puede decir sobre esta historia, sobre lo que quedó entre líneas. Eleanor jamás llamó venganza a lo que había hecho. Es importante entenderlo. El testamento no tenía como objetivo castigar a sus hijos. Se trataba de lo que se había estado diciendo a sí misma desde el principio. Mi dinero, mío. Mi vida, mía. Mi decisión, mía. Durante 30 años vivió para los demás, no por obligación, sino por amor. Pero el amor sin tu propia vida no es amor, es disolución. Te disuelves y no queda nada de ti. Se encontró a sí misma, tarde, a través del dolor, a través del conflicto con sus hijos, a través del miedo a que todo se derrumbara, pero no se derrumbó. Marcus no perdonó, pero tampoco se fue del todo. Eso ya es algo. Helen aceptó, quizás sin comprenderlo del todo, pero aceptó. Robert se quedó, no por el testamento, porque era feliz con ella, porque podían estar tranquilos juntos y hablar de alces y atardeceres. El negocio funciona, Patricia lo gestiona. 47 personas, y ahora más, tienen trabajo y un salario. Todo continúa. En resumen, no es un triunfo ni una catástrofe. Simplemente la vida que continúa, con todo lo que conlleva, con dolor, con calidez, con el mar infinito. A veces eso es suficiente, a veces lo es todo. Dorothy le dijo otra cosa una vez. Estaban sentadas tomando el té. Ya era invierno, oscurecía temprano y afuera había una tormenta de nieve. ¿Sabes lo que he comprendido en mi vejez?, preguntó Dorothy. ¿Qué? La gente no le teme a la muerte, le temen a no haber vivido, a haberlo gastado todo en algo y no haber dejado nada para la vida. ¿Tienes miedo de eso? No. Yo viví, aquí, con mi marido, en este bosque. Simplemente viví. Miró su taza. Pero la gente de la ciudad siempre tiene la intención de vivir. Terminaré esto, compraré aquello, los niños crecerán, me jubilaré, y entonces empezaré de nuevo. Luego miran atrás, y no hay nada que recordar. Eleanor no es así, dijo Robert. Estaba sentado cerca, en silencio. Luego dijo: ya no, asintió Eleanor. ¿Lo eras antes?, preguntó Dorothy. Antes tenía la intención de vivir, siempre esperando el momento, pero el momento nunca llegaba. ¿Y luego? Y entonces llegó. Yo estaba en el porche tomando un café, cuando un hombre dobló la esquina con un rifle, y me habló del oso. Dorothy se rió, con buen humor, a la manera de los viejos tiempos. Un oso es un buen comienzo, dijo. No se podría haber inventado algo mejor, coincidió Eleanor. Robert no dijo nada. Simplemente sonrió levemente, a su manera, en las comisuras de los ojos. Ahí está. Esa es toda la historia. Una mujer de 58 años salió al porche con un café. Vio a un hombre con un rifle. Empezó a vivir. Sus hijos se resistieron. Ella se mantuvo firme. Redactó el testamento con honestidad. Sufrió pérdidas y aún las sufre. Pero vive, de verdad, por fin. Y ahora una pregunta para ustedes. Si sus hijos les exigieran que renunciaran a la persona que aman,
amenazando con una ruptura, con acciones legales. ¿Qué elegirían? Y también, ¿creen que Eleanor hizo bien en dejarle todo al guardabosques? Escriban en los comentarios.